también con una tendencia determinada que puede estar amparada o acomodada frente a algunas teorías jurídicas del positivismo, algunas teorías jurídicas del naturalismo. Es decir, vamos a ir viendo este tipo de cuestiones. Entonces, me parece interesante que esto nosotros lo vayamos analizando desde ese punto de vista. Una mirada, signo de interrogación, puede ser filosófica. Una segunda mirada que podemos entrar a analizar es de un punto de vista antropológico, es mirar el centro de la persona humana desde otro aspecto, cómo maneja la cuestión desde su propia voluntad, etcétera, etcétera. Y ahí entonces vamos a analizar aspectos que tienen que ver con la autonomía. Entonces, este es un tema interesante, un tema que requiere de una mirada también un poco más amplia. O mirar desde un punto de vista también de qué relación puede tener el credo, la fe, con rasgos de tipo económico-social, por ejemplo. Puede haber alguna situación que amerite una mirada en lo económico-social que tiene que ver con un esquema que está relacionado con valores. Y entonces podemos verlo a los valores desde un punto de vista teológico y podemos ver a los valores desde un punto de vista pragmático. Es decir, nos damos cuenta que tenemos un camino de por medio, tenemos una tercera vía para mirar en todo este tipo de cuestiones. Bueno, le tiro alguna de estas ideas para que analicemos que esto es una cuestión interdisciplinaria. Vamos a trabajar en la interdisciplina. Es decir, y cada vez que nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista de las valoraciones jurídicas, que tienen mucho que ver con lo político, con lo económico, con lo social, con la persona humana vista en distintos escenarios que están relacionados con la garantía de la dignidad. Y entonces ahí nos entramos a dar cuenta que tenemos una amplitud para pensar muy interesante. Es muy posible que ustedes en algunas de las cuestiones que han ido viendo, fundamentalmente en la unidad primera, fundamentalmente con el neoconstitucionalismo, fundamentalmente con el tema de los valores, con la postura de Nino, de Working, ustedes vayan dando una mirada como muy orientada hacia ahí. Pero ustedes han visto que nosotros hemos inclinado también la cuestión para que estén mirando algunos otros autores, vean algunos realistas del derecho que los pongan o los interpelen en situaciones concretas. Bueno, y ahí tenemos algunas cuestiones para discutir, que es un viejo dilema entre la libertad y la igualdad, y fundamentalmente entre la decisión y la norma vista desde el punto de vista de la justicia. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con estos dos esquemas que tienen que ver fundamentalmente con una, la cuestión democrática por un lado, otra, la cuestión decisionista por el otro, pero otra que tiene que ver con lo que la norma dice, es decir, el deber ser de la ley, es decir, es esa postura más kelseniana, más
pragmática del derecho basada fundamentalmente en lo que se encuentra escrito en la norma, es decir, se positivizó la norma y esa norma está para cumplirse en la manera que se diseñó, es decir, el legislador lo que ha hecho fundamentalmente es un diseño que da previsibilidad. Este es el esquema clave del derecho visto desde ese punto de vista. ¿Está bien? Sí, está bien, pero claro, también vamos a ver que en esta dicotomía, en este conflicto, en este problema, hemos tenido un Carl Schmitt que planteó estas teorías decisionistas, que ha sido un gran jurista, un excelente jurista e interpretador de las grandes tensiones del constitucionalismo clásico y social, pero que también fue uno de los escribas del régimen autoritario de Hitler, lo cual trae como consecuencia que cuando nosotros miramos el decisionismo visto desde el punto de vista de Carl Schmitt, pareciera como que estamos en una situación media crítica. Pero si nosotros después miramos que Carl Schmitt se recicla y sigue estando con posterioridad a la caída del régimen nazi, nos damos cuenta que evidentemente, si bien tuvo una tendencia, tuvo una importante participación y para mi gusto no es precisamente uno de los juristas para aplaudir desde el punto de vista de los comportamientos en situaciones del autoritarismo de esta naturaleza, pensemos que también ha hecho una contribución al derecho y que en la actualidad nosotros vemos que esa dicotomía sigue presente. Ustedes ven que el problema del decisionismo, el problema de la cuestión democrática, es uno de los temas a discutir. Siempre se dice, y bueno, pero si las mayorías deciden tal o cual cosa, está perfecto, está bien. Y pareciera como que no hay un valladar para poner en caja ciertas situaciones jurídicas, sino que la cuestión democrática está por encima. Bueno, lejos de esto tenemos a Luigi Ferrajoli, un jurista italiano que ha planteado fundamentalmente el problema de cómo vivir con la Constitución. Y el cómo vivir con la Constitución tiene que ver también con esto, es decir, una cuestión es la cuestión democrática, que está bien, etcétera, etcétera, no lo discute, pero por otro lado hay una especie de freno que establece el sistema constitucional que tiene que ver fundamentalmente con ciertas pautas o principios que tiene la Constitución, esto que nosotros discutíamos en el constitucionalismo, en el neoconstitucionalismo, que ameritan fundamentalmente que independientemente de las cuestiones coyunturales democráticas de turno o de coyuntura, hay que pensar en que el derecho debe tener también algún grado de previsibilidad. Y esa previsibilidad es vista en muchas oportunidades como una cuestión conservadora. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, que una cuestión conservadora puede traer como consecuencia la garantía de la dignidad de la persona humana, y nos damos cuenta que no es tan así. Es decir, si hubiésemos seguido las teorías de Radcliffe en la Segunda Guerra Mundial, los militares del eje seguramente no hubiesen perseguido a los judíos, porque hubiesen dicho, esto es inmoral. A ver, miremos para atrás. ¿Está mal? Y no. Y no. Ahora, si nosotros miramos desde el punto de vista democrático y decimos, bueno, pero había una gran corriente política de ese momento que significaba que los sectores sociales más desprotegidos, que eran los trabajadores, con la Carta de Laboro en Italia y con el ascenso, digamos, de la raza aria en Alemania y la necesidad de fortalecer los sectores de los trabajadores, había que pensar fundamentalmente desde ahí. Y entonces
era mucho más importante desde el punto de vista democrático pensar en los derechos de esos y no en los derechos de los otros. Y entonces cuando nosotros separamos los derechos de estos con los derechos de los otros, estamos haciendo una disquisición que es una discriminación negativa que trae consecuencias. Es decir, ¿por qué? Porque ya no estamos pensando cómo vamos a transitar un camino juntos, sino cómo vamos a transitar un camino separado. Y los grados de convivencia se cierran. Estos son algunos de los problemas que vale la pena entrar a discutir. Bueno, van a darse cuenta que muchas de estas cosas que estoy diciendo también tienen que ver con todas estas cuestiones de lo religioso, lo no religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si nosotros miramos y nos vamos a... no sé si me ven, si no me ven, qué sé yo. Chicos, disculpen. Si nosotros miramos, por ejemplo, algunas de las cuestiones que pasan en relación a los conflictos que tiene el derecho, tenemos que ver el derecho desde un punto de vista también con un carácter viviente, pero no desbocado, sino desde un punto de vista viviente con algunos contornos de contención que tienen que ver con el debate, con una cuestión, digamos, dialógica. Quiere decir que es mucho más importante que nosotros dialoguemos para llegar a una solución que nosotros tomemos una decisión diciendo, somos 10, bueno, tenemos 6-4. En cambio, con una cuestión dialógica, con una cuestión dialógica seguramente podremos llegar a una solución basada fundamentalmente en un principio racional. Ahora sí, discúlpame, pero perfecto. Bien. Sí, es todo un tema esto, ¿no? Bien. Esto. Gracias. Bueno, corolario. La idea, trabajar el caso, hacer los grupos, poder hacer fundamentaciones correspondientes y empezar a buscar los elementos fundantes de cada una de las posturas que nosotros vamos a sostener. Este es la primera cuestión. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí vamos a trabajar en un aspecto que tiene mucha trascendencia, que es el problema de lo que vamos a entrar a trabajar hoy, que es la unidad tercera, es decir, supremacía constitucional, control de constitucionalidad. Cuando hablamos de supremacía constitucional, estamos hablando fundamentalmente de este fenómeno jurídico, ¿se acuerdan que dijimos que se produce en el constitucionalismo clásico, tratando de establecer la superley de la Constitución, el sometimiento del ordenamiento jurídico a esa superley y, fundamentalmente, establecer las bases constitucionales que van a servir para el mantenimiento, digamos, de esa ley formal que es la Constitución, con una ley material que sea lo más parecido o lo más idéntico a esa ley formal. ¿Por qué? Porque si nos encontramos que esa ley formal se lleva de patada con la ley material, es decir, que tenemos una constitución vigente que no es la escrita, y estamos en caos. Es decir, quiere decir que el sistema no está funcionando. Ahora, si es muy parecido, que hay algunas pequeñas, siempre va a haber alguna pequeña, hay un pequeño roce, pero ese pequeño roce no amerita romper o quebrar los principios que dieron nacimiento al constitucionalismo. Esta es la base sobre la que tenemos que trabajar. Entonces, trabajar sobre el problema de la supremacía es volver al nacimiento del constitucionalismo,
las distintas evoluciones que se dan en el constitucionalismo, cómo se producen las reformas constitucionales, que es precisamente el ayornamiento, el mejoramiento, la adaptación de la Constitución a cada momento histórico determinado, y por último, entrar a discutir uno de los grandes problemas que tiene el derecho constitucional en la actualidad, que es el problema de la fuente del derecho. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hablábamos de la fuente del derecho y hablábamos de las fuentes formales, nos íbamos a la Constitución y nos quedábamos ahí en la Constitución y estábamos bárbaros porque teníamos la Constitución que era la base fundante del derecho constitucional, etcétera, etcétera. Pero la cuestión que dio nacimiento al constitucionalismo tenía un sentido importante, que era terminar con el absolutismo monárquico. Para terminar con el absolutismo monárquico necesitábamos fundamentalmente reconocimiento de los distintos estados. Entonces, derecho que reconocía al Estado y reconocía un ordenamiento jurídico determinado. Hoy, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, ya estamos hablando de un derecho de gente, que era aquel derecho internacional que tiene otras características, más allá de garantizar la soberanía de los estados, lo que hay una búsqueda fundamentalmente de encontrar caminos que nos lleven a cohesionar posturas en el derecho interno y en el derecho internacional que pongan a la persona humana por encima de los entes territoriales. Es decir, el reconocimiento de la persona humana es, creo que, la base trascendente en el derecho constitucional y en el derecho internacional para que nosotros podamos discutir este tipo de situaciones. Es decir, ¿por qué? Porque en los derechos vamos a encontrar la mejor calidad de vida y la mejor posibilidad de esa autonomía que hablaba yo al principio, que permite decir, este es mi proyecto de vida. Cuando yo puedo llevar adelante mi proyecto de vida es porque el derecho me acompaña. Cuando yo no puedo llevar adelante mi proyecto de vida es porque el derecho me cierra ese tipo de posibilidades, salvo que pertenezca a un grupo antisistema que quiero prevalecer sobre las mayorías. Eso también es una situación compleja. Pero bueno, eso son las deformaciones. Pero es importante que nosotros vayamos viendo este tipo de cuestiones como la base sobre la que vamos a trabajar hacia adelante. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Que no es poco. Segunda cuestión. Para poder analizar entonces el problema de la supremacía, vamos a tener que hacer una búsqueda importante entonces entre derecho interno y derecho internacional. En esa búsqueda del derecho interno y derecho internacional, cuando nosotros nos vamos al pasado, nos vamos al origen del constitucionalismo, teníamos como límites difusos. ¿Por qué? Los límites eran difusos porque no existía un derecho internacional escrito, sino que habían algunos tratados, etcétera, etcétera, pero no había un esquema de funcionamiento del derecho internacional con reglas. Y lo que había era un derecho internacional consuetudinario. ¿Qué significa eso? Que era un derecho basado en la costumbre, es decir, lo que los estados estaban dispuestos a cumplir para establecer las relaciones entre ellos. Esa era la primera cuestión que se tenía en cuenta. En la actualidad, nosotros, fundamentalmente, la Primera Guerra Mundial fue un antecedente importante. Fines del siglo XIX con el derecho humanitario fue otro aspecto importante, y Segunda Guerra Mundial con
la elaboración fundamentalmente del derecho internacional público con el derecho de los tratados, trajo como consecuencia que aquel derecho consuetudinario se fue convirtiendo en un derecho contractual. Y ese derecho contractual trajo algunas visiones positivas, como son empezar a establecerse mecanismos de previsibilidad entre las distintas relaciones entre los diferentes estados. Pero a su vez también, no solamente entre los distintos estados, sino entre el Estado y la persona humana. Y esto es lo importante que a nosotros nos lleva a discutir fundamentalmente este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la persona humana, estamos hablando de aquellos tratados de derechos humanos que han tenido su nacimiento dentro del derecho internacional público, pero que han tenido como objetivo fundamental establecer un mecanismo de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la universalidad de los derechos, es decir, si hay un derecho a la vida, que ese derecho a la vida sea respetado por la totalidad de la comunidad internacional, si hay un derecho a la libertad de culto, pase exactamente lo mismo, si hay un derecho que tiene que ver con la libertad de expresión, situación similar, si hay un mecanismo de respeto a la igualdad que se compatibilice con los derechos de libertad, apunta fundamentalmente a que no haya discriminación. Es decir, vamos viendo el fortalecimiento. Esto es un poco la cuestión sobre lo que tenemos que trabajar. Dicho esto, podemos decir dos cuestiones clave. En el derecho internacional, antes de ahora, uno de los esquemas claves fundamentalmente era las teorías que se utilizaban para la aplicación del derecho internacional dentro del derecho interno. Y entonces decíamos, derecho internacional, ¿cómo se aplica en el derecho interno de cada país? Sí, para que tenga efecto un tratado internacional en un país requiere de una norma que lo ponga en ejercicio, está requiriendo un procedimiento complejo. Un procedimiento complejo que es retardatario del ejercicio efectivo del derecho. Entonces, ese reconocimiento requiere del derecho internacional como teoría dualista, es decir, porque necesita una dualidad de aprobaciones para que tenga efectividad el derecho. En esa dualidad que estoy hablando, ¿qué podemos decir? Que en el derecho internacional se aprueba un tratado con uno o más estados y cada uno de los estados que participa debe dictar una norma interna que ponga en ejercicio el tratado, es decir, que le dé operatividad al tratado. Es decir, el tratado tiene como una especie de etapa en trance hasta que logra la operatividad. Por eso se habla de dualismo. ¿Les quedó claro? Se lo explico así para que lo entiendan mejor. Este es un tema que después lo van a ver más adelante en otras materias, pero me interesa que lo sepan para que ustedes puedan transitar lo que vamos a hacer en ese tema, digamos, que vamos a trabajar. Porque se van a encontrar con leyendo una jurisprudencia, pero acá se aplica la teoría dualista, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, sepamos a qué se trata de esto, que no es tan difícil. Bueno, y por supuesto, nosotros vamos a trabajar con ustedes para
ayudarles a que puedan ir resolviendo estas cuestiones. ¿Está claro, no? Bien. Y hay otra teoría que es la teoría monista, que significa que los tratados internacionales son directamente operativos. Es un poco el sistema norteamericano, ¿no es cierto? Ellos tienen un esquema del famoso self-executing, significa que el tratado, ni bien es aprobado por el órgano constitucional, que en Estados Unidos es el Congreso, igual que nosotros, automáticamente entra en vigencia. O a lo mejor entra en vigencia a los 15 días o a los 30, porque el tratado así lo dice, pero quiero decir, es automático. Hay una diferencia trascendente, es decir, en vez de dejar un tratado suspendido en el tiempo a la luz de una nueva voluntad que va a necesitar del órgano legislativo, en este caso es automático. Sobre esto después se escribe muchísimo. ¿Por qué? Porque dicen, y si el problema de la ejecutividad de los tratados trae consecuencias disvaliosas, porque a veces el apuro en el tratamiento del ingreso de un tratado internacional puede imposibilitar luego denunciar el tratado que ya generó efecto jurídico. Dicho así, la verdad que es cierto. Una vez que metimos la pata, como quien dice, es como cuando compramos mal una camisa. Si no la usamos, la podemos devolver, pero si la usamos ya sonamos porque el comerciante nos dice, está todo bien, pero tiene olor a chivo, che, te hubieses bañado, no sé, bueno, es un problema. Bueno, entonces, esta es un poco la situación. Acá pasa una cosa similar. Entonces, tenemos que ver qué ocurre en ese tipo de circunstancias, cómo se analizan esos tratados internacionales a la luz de estos inconvenientes. Y vamos a dejar un asterisco para volver, pero no quiero que se olviden de esto. Entonces, vemos, primera cuestión, fuente internacional, la importancia que va a tener a la luz, digamos, de el derecho interno. Pero por otro lado, decíamos que teníamos la supremacía de la Constitución, que la supremacía de la Constitución es precisamente que la propia Constitución que tenía frente al ordenamiento jurídico el último peldaño de la pirámide. Es decir, estaba arriba. Y como decía Kelsen hablaba, dice, bueno, la Constitución y después vienen los tratados, las leyes, etcétera, etcétera. A pesar que Kelsen hizo algunas idas y vueltas y en alguna oportunidad terminó diciendo que el derecho internacional se encontraba por encima del derecho interno. ¿Por qué? Porque dice, sobre el derecho interno manda el Estado, pero sobre el derecho internacional no manda el Estado. Una vez tomada una decisión en el derecho internacional, no se puede volver para atrás, sino con acuerdo del otro Estado. Tenía razón, Kelsen. Constitución del 20 de Austria, Kelsen los pone iguales, no lo pone arriba. Pero en una adenda dice, ha tomado una decisión el Estado. Entonces, lo pone en igualdad con el objetivo de que se cumpla en igualdad. Esto es un tema de gran discusión en materia de derecho interno y de derecho internacional. Estamos hablando de principios del siglo XIX, momentos de construcción del derecho internacional. Con lo cual, nosotros vamos a ver, cuando nos metamos en el Constitucional 3,
todo este mecanismo mucho más pormenorizado y mucho más actualizado. Entonces, yo no le quiero dar herramientas que todavía requieren mayor, digamos, interpretación, pero pensemos, hay herramientas de interpretación que traen como consecuencia acuerdos internacionales que son cómo a nivel internacional los estados se relacionan y tienen un tratado de interpretación de los tratados que es la Convención de Viena. Y en ese tratado de interpretación de los tratados, que es la Convención de Viena, hay un artículo 27 que nos dice que ningún Estado podrá invocar el derecho interno para incumplir el derecho internacional. Les dejo esa otra cuestión. Dicho así es duro, ¿no? Pero es duro, pero también es cierto. Es decir, ¿cómo puede ser que yo me ponga de acuerdo en una cuestión determinada con otro Estado y después, abusando de aquella buena fe que tuvo el otro Estado, digo, no, pero yo tengo algunas disposiciones de derecho interno que a mí no me obligan a cumplir? Es todo un problema, ¿no es cierto? Bueno, son como las relaciones humanas. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, los casos de la infidelidad? Los casos de la infidelidad es precisamente el derecho internacional y el derecho interno. Es tal cual. Nosotros, si cumplimos sin ser infieles, está todo bien. No tenemos conflicto de ninguna naturaleza. Pero ante una situación de infidelidad decimos, no, bueno, pero lo que pasa es que nosotros habíamos arreglado que ante ciertas o cuales situaciones podemos hacer tal o cual otra conducta. Bueno, eso es lo que pasa en el derecho internacional cuando uno quiere interpretar lo que el derecho no dice. Es decir, estamos nosotros interpretando qué es lo que yo hubiera dicho si hubiese hecho una cláusula mucho más explicativa que la que hice. Por eso les digo, esta es la cuestión. Entonces, en el derecho tienen que haber ciertas reglas de cumplimiento, porque si esas reglas de cumplimiento no existen, vamos a ir deteriorando las posibilidades precisamente de cumplimiento con el derecho por cumplimiento por la fuerza, es volver al pasado. La negociación es precisamente evitar la fuerza. Es decir, vamos a discutir todo lo necesario para ponernos de acuerdo con el objetivo de encontrar una solución al problema. Este es el tema clave en el asunto. Bien. Tenemos la diferencia entre derecho internacional con teoría monista y derecho internacional con teoría dualista. ¿Estamos? Bien. Nosotros hemos pasado en 1992, ahí tenemos en el entorno dos textos interesantes. El de Vidal Campos, que nos hace un análisis de el artículo 27 de la Constitución, nos hace un análisis del artículo 31 de la Constitución, nos hace un análisis del 75 inciso 22 y del 75 inciso 24. Tenemos a Sagüés, que hace un análisis parecido, pero hace una clasificación un poco más pormenorizada, que me parece que no vale la pena que se metan ahí, quédense con la debida. Y hay un esquemita que es un PowerPoint donde está precisamente el mecanismo de jerarquía normativa, que eso les resuelve un poco las cuestiones y les resuelve fundamentalmente lo que dice la Constitución. Y esto que les dije recién con respecto al 27 de la Convención de Viena.
A ver, veo ahí que... ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Bueno, veo que te pusiste... algo no entendiste. No. Es demasiado. No, lo de bien no me quedé. Ah, sí, no, pero tiene mucha información así de golpe. Bueno, no, a ver, no hay drama, reveemos. Cuando ustedes ven alguna cuestión por ahí, uno sin querer comete el error de ir un poco más rápido. Cualquiera me pone un freno ahí, volvemos un poquito para atrás y arrancamos nuevo. No hay drama, por favor. Pues, lo peor que hay es que por ahí nos pasemos y bueno, cuando dejamos mucho tramo entre lo que dijimos y lo que estamos diciendo, ahí ya estamos al horno. No podemos encontrar el hilo conductor. Así que no hay problema volver, está todo bien. Entonces, la idea de esto es que nosotros vayamos viendo estas cuestiones trascendentes. Entonces, en esa, digamos, pirámide de Kelsen, yo diría, vamos a la pirámide de Vidar, que la tienen ahí, o a la que está en el PowerPoint, nos vamos a dar cuenta que tenemos una cuestión mucho más fácil de mirar, mucho más fácil de interpretar. Entonces, la Constitución. Sobre la Constitución no tenemos problema. Está claro, estamos hablando de la supremacía. Pero el problema es si la Constitución está sola, si la Constitución no tiene compañía cerca, o si las compañías que tienen cerca están siempre abajo, o si en una de esas hay alguna compañía que está arriba, como yo les planteaba cuando Kelsen hacía una mirada sobre el derecho internacional. Entonces, la idea es que veamos esto. Constitución es lo que marca la supremacía. Pero también los tratados internacionales que establece el 75, inciso 22 de nuestra Constitución, que nos pone en una postura idéntica a la Constitución porque le otorga jerarquía constitucional. Con lo cual, ¿qué está haciendo el constituyente en 1994? Cambiando el viejo esquema de la pirámide jurídica que la teníamos en el artículo 31 de la Constitución. Y el artículo 31 de la Constitución hablaba de la Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras, con lo cual pareciera que se encontraban todos en el mismo renglón, en el mismo rango. Pero cuando nosotros analizábamos la jurisprudencia, veíamos que el máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, había tenido algunas posturas de altibajos, en donde por ahí decía que los tratados internacionales en época de guerra tenían un valor mayor a la ley. Cuando en Café La Virginia había dicho que una ley podía ser modificada por un tratado internacional. En principio no teníamos ningún tipo de problema, porque si miramos esto que les estoy diciendo, tiene un rango normativo superior. Pero ¿qué pasa si una ley posterior deroga un tratado internacional? Porque, teniendo en cuenta la premisa, ley posterior deroga ley anterior. Y entonces ahí también la Corte había dicho algunas cosas sobre este tipo de cuestiones. Y entonces nos iba generando algunas situaciones, por ejemplo, Merquímica dijo una cosa en época de guerra, donde el derecho internacional se encuentra por encima del derecho interno, en el derecho interno a ley posterior deroga ley anterior, el problema de los rangos, la Constitución por encima del tratado internacional. Y entonces, ¿cómo interpretamos el artículo 31? Como la Corte quiere. Había un juez norteamericano que hablaba
hablaba mucho sobre el control de constitucionalidad, que era el juez Holmes, y el juez Holmes decía, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Nada más cierto que eso para los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el último intérprete de la Constitución es el Poder Judicial. Desde aquel caso Marbury versus Madison. Entonces uno dice, claro, qué interesante, ¿eh? Qué bien planteado, así decimos. Ahora, visto desde otro ángulo, decimos, caramba, quiere decir que la interpretación del texto de la Constitución va a estar amparado con la interpretación que de la misma hagan los jueces. Este es un tema interesante a tener en cuenta. Y ahí entramos, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros del problema de la interpretación en la unidad 1? Y hablábamos de los originalistas y la Constitución viviente, etc. Bueno, esto tiene mucho que ver con eso. Y entonces vamos a ver que vamos a estar siempre en una situación atrás de cómo interpretamos la ley, atrás de cómo interpretamos la Constitución, atrás de cómo interpretamos los tratados. Y eso, bueno, no es un problema menor y no es un tema que no amerita una importancia trascendente. Dicho esto, yo me gustaría centrarme en lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Ermejian contra Sofovich. Porque ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mete antes de la reforma de 1994, en el año 92, en un tema interesante, es decir, ya se había dado toda esta dicotomía de estas cosas que yo dije primero, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa cuando lo que se discute es la operatividad del tratado? ¿Y qué pasa cuando se discute la operatividad del tratado a la luz de una omisión legislativa? Es decir, cuando el legislador no ha actuado, cuando el legislador ha dormido y no ha legislado. Y entonces ahí se da una situación en Ermejian contra Sofovich que es el derecho a réplica. Es la posibilidad que tiene y que se siente afectado con una declaración determinada en un medio de difusión, de tener la posibilidad de replicar, es decir, de poder decir una visión que tiene que ver con lo que esa persona piensa, fundamentalmente porque a lo mejor el pensamiento de aquella publicación afecta cuestiones que también pueden tener que ver con el honor de la persona. Y ahí se trataba de un problema de Dios, conflicto basado en un personaje, digamos, que habla sobre Dios, sobre una cuestión de un texto determinado, y Ermejian se siente afectado. Entonces dice, corresponde que me den el derecho a réplica. Entonces se lo niegan en primera, en segunda instancia, diciéndole de que, bueno, no le pueden dar. ¿Por qué? Porque no se trata de un derecho de carácter operativo, y entonces correspondía que el Congreso dictara la ley reglamentaria que permitiera el ejercicio del derecho a réplica. Entonces ahí la Corte, en un fallo bastante concreto desde el punto de vista del derecho interno y del derecho internacional, dice, en principio se trata de un derecho de carácter operativo. Puede tener la ley o puede no tener la ley. Es decir, el Congreso podría haber dictado una ley reglamentaria para discutir el problema del derecho de réplica. Pero el derecho de réplica está claramente definido, existe. Por lo cual es una decisión que tiene que otorgar
el tribunal de darla o no darla. Entonces dice, es operativo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hay una omisión por parte del Poder Legislativo de que el derecho de réplica establecido en el 14 del Pacto de San José de Costa Rica, que ingresa como tratado internacional en 1984, ha pasado a 1992 y todavía el Congreso no dictó la ley. Por lo cual hay una omisión legislativa, hay una desidia por parte del Congreso en dictar la norma. Y le aplica lo que se denomina la inconstitucionalidad por omisión, que muchísimos años discutió Vidar Campos y después la siguió Néstor Pedro Saúres. Con lo cual, hay un aspecto importante y trascendente. ¿Qué hace ahí la Corte? Termina diciendo, basta de derechos programáticos. Estamos hablando de derechos de carácter operativo. Y los tratados deben tener operatividad, con lo cual se enrola también en la postura monista, que es un poco lo que estuvimos charlando hasta recién. Es un tema interesantísimo. Bueno, ¿quieren que revisemos un poco ahora los artículos de la Constitución para que hagamos un análisis un poco de cómo miramos estos artículos que yo les dije al principio, el 27 de la Constitución, el 31 de la Constitución, el 75 inciso 22 y el 75 inciso 24. ¿Tienen ganas de leer o tienen ganas de que yo siga así en este esquema? Porque por ahí está bueno leerlo, ¿eh? Arranquen. Empecemos con el 27. ¿Lo leo? ¿Qué? Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Bueno, primer tema. Parte dogmática de la Constitución, un viejo artículo del nacimiento del constitucionalismo argentino. Entonces dice, habla de los principios de derecho público para el ingreso de los tratados internacionales, es decir, a las relaciones con los distintos países del mundo. Dicho así parece, caramba, quiere decir que hay principios de derecho público que deben ser observados. Entonces cuando nosotros miramos ese artículo y decimos 1994, recuerdan que nosotros habíamos estudiado de que la primer parte de la Constitución no podía ser reformada. Entonces pareciera que si ese artículo está ahí, y hay principios de derecho público, esos principios de derecho público son arcaicos, son de aquella época. Los principios están cristalizados, están sacados del freezer y no se pueden mover, o los principios son algo un poco como más trabajado, más como una especie de masa que requiere de otros condimentos. ¿Qué opinan? No sería un principio, algo establecido que no tienda a modificarse tal vez. El principio puede marcar un inicio
pero puede ser sometido a una especie de evolución del pensamiento. Por ejemplo, podríamos tratar el principio de la libertad, no como unas cosas como su línea de partida, y después podemos ver cómo evoluciona, ¿no? En un principio era la libertad de accionar de lo que económica, política, de hacer como quieran. Y poco a poco fue evolucionando, por ejemplo, como Stuart que realmente un montonazo con mucha fuerza, el principio de la libertad de expresión por sobre muchísimas otras cosas. Entonces, podemos compartir el principio de que sostiene el principio, que criteriza el principio, podríamos plantear como representa. Pero este puede ser sometido a una evolución o una revisión por generaciones posteriores. Porque nosotros revisamos actualmente los principios anteriores, las generaciones futuras van a revisar nuestros principios, bueno, también está mal, podemos analizarlo, podemos cambiar. Creo que debe respetarse la ley central, pero tiene que someterse a una revisión posterior. Bueno, el planteo. Bueno, el tuyo también, ¿eh? No. A ver. Pero son buenos los dos planteos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, a ver, estuvieron bien los dos. A ver, pero tenemos que buscar una salida. A ver, ¿por qué estamos hablando de derecho? No estamos hablando de ciencia exacta. A ver, si dijéramos, esto es aritmética, 2 más 2 y 4. Ya está, no discutamos más. Si no, que nos ponen un 0. Acá no. Está bueno lo que dijo. A ver, ¿para qué fueron hechos? Vale la pena mantener una cristalización. Pero, a ver, esto que vos planteás, el devenir histórico, toda la situación, lo que ha pasado, a ver, es irracional, es algo que no existe, ¿no es cierto? Y no, es cierto, es todo. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una situación que no nos ponga fundamentalistas contra no fundamentalistas? ¿Cómo hacemos? Porque es un tema. Si nosotros planteamos una cuestión desde el punto de lo que yo decía al principio cuando hablaba del sistema democrático, en la democracia, qué sé yo, enseguida siempre decimos, bueno, sí, pero si estamos de acuerdo, hay un acuerdo mayoritario, y bueno, tomemos la decisión de acuerdo a la mayoría. A ver, y a veces las mayorías toman decisiones apresuradas. Y esas decisiones apresuradas, precisamente porque no se dio el debate correspondiente, traen consecuencias disvaliosas. ¿Está bueno o está malo? Y sí, no sé si está bueno o está malo, pero evidentemente hay algo que no pensamos. Hay algo que amerita que volvamos un pasito atrás y revisemos la situación para ver cómo avanzamos. Entonces, ahí voy a poner dos posturas. Hay un debate que, si ustedes lo quieren buscar, es de Ferragioli con Roberto Gargarella. Roberto Gargarella es un filósofo argentino de la UBA y es uno de los discípulos de Carlos Nino. Ferragioli no necesita presentación, es él. Es él. Uno de los personajes que más ha trabajado en materia de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial y que ha tenido una postura fundamentalmente muy aperturista a los efectos de la interpretación del derecho en las crisis de los sistemas autoritarios y fundamentalmente en los genocidios. Entonces, es un personaje con alto voltaje y además que ha vivido la situación. Yo siempre digo en esto que por eso es importante el diálogo, porque el diálogo es entre quienes. Cuando nosotros sentamos en una mesa a personas que van a opinar sobre un tema determinado, hay que buscar diversidad. Y en la diversidad hay que buscar
los distintos momentos que cada uno ha vivido. Es decir, si, por ejemplo, vamos a tratar hoy estos temas que nos agobian, que nos ponen tan mal, que son tremendos, que no los podemos soportar, que nos parece que no puede haber personas tan viles que puedan seguir cometiendo estos delitos, como son los que cometen los femicidios. Uno dice, esto es tremendo. Bueno, ahora vamos a discutir el problema de una situación de femicidio. Entonces, tenemos que pensar que queremos cambiar la ley actual, que es una ley que ha reconocido el femicidio, que ha tipificado el delito, una serie de cuestiones, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se toma la decisión con algunas consultas, pero con alguna situación incipiente en materia de análisis, fundamentalmente desde el punto de vista antropológico. A mí me tocó trabajar como director de un programa de investigación, acceso a la justicia y mujeres, digamos, que habían sido víctimas de violencia de género. Y nos tocó en muchas oportunidades estas reuniones con mujeres que habían sido violadas, que habían sido sometidas a violencia y una serie de cuestiones. Y es muy difícil tratar. Uno a veces cree que no voy a poder superar tal o cual cosa para poder charlar estos temas. Es muy difícil. Es muy difícil y es muy difícil abrir al otro o a la otra para que diga. Es muy complejo, es muy complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Ante este tipo de situaciones, yo digo, si estamos atravesando una situación de este tema, de esta naturaleza, y entonces lo escuchamos a Gargarella y lo escuchamos a Ferraggioli, ¿cuál va a ser los otros actores o actoras que tienen que estar sentados en la mesa? Uno que lo ve desde el punto de vista del derecho pura y exclusivamente, desde el punto de vista del diálogo, y que a lo mejor no sufrió ninguna de estas consecuencias. El otro, caso de Ferraggioli, que lo ve desde el derecho, lo ve desde el diálogo, pero que ha participado de aquellas cuestiones donde tuvo que estar sentado con víctimas. Y entonces hay que meter sentados ahí en esa mesa personas que verdaderamente han sido vulnerables y han sido sometidas a estas situaciones de crisis que trae como consecuencia cómo hay que encontrar la solución al tema. ¿Vamos a tener la solución segura? Seguramente no, pero vamos a estar más cerca. Nos entendemos, vamos a estar más cerca. ¿Por qué? Porque vamos a tener un menú de razonamientos a analizar que nos van a permitir decir, bueno, en cada circunstancia hay un movimiento diferente de percepción del ser humano, pero también de racionalización del problema. Entonces, yo les digo, eso es lo que deberían hacer los jueces. ¿Ustedes creen que los jueces hacen todo esto? Bueno, tenemos que pensar que sí. Entonces tenemos que apuntar a que esto ocurra. Entonces, ¿a qué quiero dedicarme yo mis últimos años de actividad docente? A que ustedes piensen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser mejores que las generaciones nuestras. Nuestras generaciones cometieron los errores
de lo que hoy está pasando. Para que esto se subsane, lo primero que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones tengan una mentalidad un poco más amplia y puedan entender este tipo de cuestiones. Ese es el objetivo que tiene que tener la persona humana hacia el futuro. Bien, entonces, esta es la idea. Entonces, cuando nosotros estudiamos y vemos este tipo de debate, a veces nos encontramos con el que habla desde un grado por ahí de soberbia, explicando lo que sabe, y lo que ha leído, y lo que ve, pero no tiene el contacto con el problema. Entonces, eso es uno de los valores trascendentes que hay que tener en cuenta para poder entender este tipo de cosas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Esto tenemos que trabajarlo en el caso. Entonces, si están en desacuerdo con las posturas, es genial. ¿Por qué? Porque vamos a tener una oportunidad de tener otra visión. Tenemos que pensar que nuestra visión siempre tiene que ser la mejor. No, tenemos que pensar que nuestra visión tiene que tender a ser lo mejor que podemos hacer en este momento. ¿Por qué? Porque cuando pase el tiempo, a lo mejor desandamos alguno de estos caminos para decir, me equivoqué en mi pensamiento por esto, por esto, por esto, por esto, y amerita que cambie mi postura. Este es el tema. Las sociedades tendrían muchos problemas menos si esto ocurre. Hay un... Ustedes perdónenme que yo les traigo cuestiones actuales junto con estas, pero me parece que es importante para que ustedes vean. Ustedes vieron lo que está pasando en Afganistán en este momento. ¿Quién es el grupo vulnerable más complejo en este momento en Afganistán? A ver, ¿por qué la mujer? Porque la mujer había logrado encontrar un hueco que no era la panacea, pero que le permitía empezar a convivir con sus derechos y empezar a darse cuenta que iba a poder en las generaciones futuras tener la posibilidad de que crecieran en libertad. Y por supuesto con protección de sus derechos. Bueno, muchos se han ido, muchas se han ido. No me puedo acordar ahora el nombre de una de las líderes grande, que ha peleado mucho sobre el derecho de la mujer, que dijo, yo no me voy, yo me voy a quedar. Esta es la lucha de la mujer y yo tengo que quedarme para hacer el testimonio. No sé cómo le irá, pobre. Pero ojalá que la comunidad internacional participe ahí en decir, estamos todos mirando. ¿Entendemos? Sí, este es el tema. Por eso es importante que lo toque. No me salí del tema, ¿eh? Vuelvo al tema. 25. Ese es 25. Ustedes saben que yo estoy tan acostumbrado durante tantos años a muchos pobres. Otro tema que me parece interesante. La justicia, las los corruptos ya hicieron. Pero en 1924 es 75 18 de un debate importantísimo evidente a lograr que la Constitución establezca el rango constitucional que
tratado, pero además, si todos los tratados deberían tener el mismo rango de competencia. Entonces, la primera cuestión del tratado es todos los tratados internacionales son supranacionales. Primera cuestión que nos constituye. Entonces, todos los tratados internacionales son supranacionales. Pero por otro lado, establece que 11 instrumentos internacionales para tener esos instrumentos que van a tener jerarquía constitucional son tratados de derechos humanos. Por lo tanto, solamente en materia de derechos humanos puede tener jerarquía constitucional. 11 puso el constituyente en 1994 y 3 que fue incorporando desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y el tratado sobre la libertad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente son temas trascendentes que requieren de una mirada mucho más minuciosa por parte de los Estados. Ahora bien, los Estados tienen obligación en este tipo de cuestiones de cumplir. Y cuando hablamos de cumplir, yo vuelvo a ese tratado de la Convención de Viena en relación a la interpretación de la ley. Y es su artículo 27. Lo cual trae como consecuencia aquella postura de relación que decía Miquel, puede y ahí se quiebra un aspecto fundamental en la Convención Internacional que es el llamado Acta Sunt. Es decir, los actos son hechos para cumplir, son hechos para cumplir de buena fe, por lo cual trae como consecuencia de que eventualmente ningún Estado se obliga a. Por eso es que aquellos países que no están dispuestos a cumplimiento de muchos tratados internacionales terminan participando en negociaciones, etcétera, pero no terminan esos tratados. Con lo cual, traer una consecuencia impactosa en el futuro la persona humana en sus derechos internacionales. Porque el Estado no ha firmado el Tratado Internacional, de alguna manera es como que está mirando para el costado de ese tratado de sujetos. Pero vamos a nuestra comunidad. Entonces, volvemos. Pirámide jurídica, supremacía constitucional, los tratados constitucionales, debajo los supralegales sobre el resto del tratado, y por el 75 y 24 los tratados de integración. Estos tratados se firman en estos países con una cuestión y que nuestra Constitución establece dos cosas fundamentales y que tienen que ver con principios. ¿Por qué esos principios que mantenían y los mordían los principios como me decían? Y es el sistema democrático, y ahí pues, está bien que como
no te diga, estos principios no se tienen que mover. Perfecto. Después hay que ver la otra cuestión que vamos a seguir analizando, pero que tenemos mucho que ver por esto. Y van a tener mucho que aprender sobre estas cuestiones. Y hay una internacionalización del derecho constitucional o una constitucionalización del derecho internacional que va a traer como consecuencia de que cuando ustedes estén recibiéndose van a tener una visión mucho más noble que la que hemos tenido nosotros. O por lo menos a eso, digamos, lo que. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos viendo cómo en esa pirámide se va ampliando todo el ordenamiento jurídico requiere de una especie de control constitucional o de compatibilidad con la Constitución. Quiere decir que el derecho inferior se encuentra por debajo de esa pirámide jurídica, no puede encontrarse en colisión, tiene que cumplir con ese derecho. ¿Quieren que paremos un ratito? A veces, porque si no, no es fácil. Le vamos a avisar a los chicos que hacemos una breve. Chicos que deben estar escuchando, hacemos una breve pausa de unos 10 minutitos y seguimos, ¿eh? Así que si se quieren preparar el mate, alguna cosa, háganlo. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Si se cansa o algo, levanta la mano un poquito y nos juntamos en los cuentos y seguimos.
Gracias.